Buenas tardes, alumnos de CEPREVI, Aula 7. Muy buenas tardes, iniciando una nueva jornada histórica rumbo a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muy buenas tardes, les habla el profesor Víctor Latorre de Historia del Perú, deseando que todos sus anhelos se hagan realidad. Un comprendido al audio, jóvenes, un comprendido al audio. ¿Cómo se escucha? A ver, un comprendido al audio, ¿cómo se escucha, jóvenes? Abran sus micros. Se escucha, Sí, se escucha bien, profe. Ya, muchas gracias por la respuesta. Un saludo también al personal administrativo que se encuentra en el aula número 7. Muchos saludos y por supuesto deseando que todo sea exitoso. Muchas gracias por la atención. Bueno, jóvenes, en esta oportunidad vamos a iniciar el estudio del Tahuantinsuyo, lo que se conoce con el nombre de el Imperio de los Incas. John Rowe llama a este periodo el último periodo de la civilización andina con el nombre de Horizonte Tardío. Porque en todo el Perú va a haber unidad cultural en torno a un dios, en torno a una lengua, ¿sí o no? El dios Inti, el dios Sol, va a ser adorado en todo el Perú. Lógicamente, eso no significa que sea el único dios, porque hubo muchos dioses, pero el dios Inti va a ser el dios más importante, siempre lo he dicho, ¿no? No hubo un único dios, porque nuestros antepasados no fueron monógamos, perdón, no fueron monoteístas, fueron politeístas y adoraron muchos De repente dioses. agarran y me llaman. Voy a estar profesor en clase, ¿eh? A ver, cuidado con el micro, por favor. Cuidado con el micro, que se escuchan algunas interferencias. Cierren el micro. Muchas gracias, muchas gracias. Luis Guillermo Lumbreras, ¿cómo denomina al horizonte tardío? Lo denomina Imperio de los Incas o Imperio Inca, ¿no? ¿Por qué? Porque él pone en relieve las características políticas, sociales y económicas que se dan en una época, y en este caso, una característica política es que el Estado inca se convierte imperial. ¿Qué significa un Estado imperial? Un Estado militarista y expansionista, sobre todo a partir de la victoria sobre los chancas. Pachacútec, por lo tanto, ¿qué cosa es? El fundador del verdadero imperio, o también llamado Tahuantinsuyo. Cada uno cumple un papel importante, lo vamos a ver en el Capac Cuna. Manco Cápac es el iniciador del Estado Inca. ¿Y quién es el verdadero iniciador del imperio, o sea, del Estado expansionista? Pachacútec, después de su victoria sobre los chancas. Acá tenemos en este mapa al Tahuantinsuyo, que abarcó toda la parte central y occidental de América del Sur. ¿Cuántos kilómetros cuadrados abarcó en su máxima expansión el Tahuantinsuyo? 2 millones de kilómetros cuadrados. 2 millones de kilómetros cuadrados. Fíjense ustedes, abarcó un territorio menor o mayor al actual territorio peruano. A ver qué dicen. La expansión de los incas fue mayor porque el actual territorio peruano tiene un área, ¿no?, de 1.285.216 kilómetros cuadrados, ¿sí o no? 1.285.216 kilómetros cuadrados. ¿Y cuál es el área de los incas? 2 millones de kilómetros cuadrados, 2 millones aproximadamente, es obvio. Y abarcó, pues, no solamente territorios del Perú, abarcó parte de 6 países aproximadamente. A ver, de norte a sur, parte de Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, ya van 4, ¿sí o no? Y por supuesto, ¿qué otros 2 países más? Argentina y Chile, Argentina y Chile. Del 1 al 10, ¿cuántos países abarcó el territorio de los incas? Del 1 al 10, ¿cuántos territorios, por lo menos parcialmente, abarcó el área de los incas? 6 países, pues. Abarcó 6 países, no os olvidéis, ¿de acuerdo? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, ¿no? Entonces, ahí está el tremendo territorio de los incas. ¿Cuál fue su capital? Su capital fue el Cusco, considerado el centro y ombligo del mundo. Según Lumbreras, el arqueólogo Lumbreras, el Cusco está ubicado en el Antisuyo y según María Rostorowski, estaba al centro, como lo sostiene la mayoría de los historiadores, entre los 4 suyos. Por el norte abarcó el río Ancasmayo, que está ubicado en Colombia, por el sur el río Maule, que está ubicado en Chile, por el este la Ceja de Selva, por el sureste Tucumán, territorio argentino, y por el oeste el Océano Pacífico. Mirando la leyenda donde están con colores la expansión de cada inca o de cada grupo de inca. En el gobierno de qué inca o de qué incas se produjeron mayor cantidad de conquistas. A ver, una pregunta para todos ustedes. En el gobierno de qué inca o de qué grupo de incas se realizaron mayores conquistas. A ver, una respuesta, jóvenes. Demuestren que van a ser los cachimbos de Villarreal. Demuestren que el aula 7 sí puede. Mirando la leyenda del mapa, digan ustedes, ¿en qué inca o qué grupo de inca se produjo la mayor cantidad de conquistas? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es Pachacútec y Túpac Inca Yupanqui, ¿no? Pachacútec y Túpac Inca Yupanqui fue su hijo, que fue su Auqui. Ahora, si nos preguntáramos qué inca, en singular, qué inca realizó la mayor cantidad de conquistas, la respuesta pues sería inmediata, la respuesta sería lógica. Ahí nomás dígame, mirando, ¿qué inca realizó la mayor cantidad de conquistas? ¿Ah? El amarillo le pertenece y el rosado también. O sea, es inobjetable, es indudable. ¿Qué inca fue más conquistador? El señor Túpac Inca Yupanqui. Claro que sí, por eso lo llamaron a él los historiadores el Alejandro Magno Inca, por la cantidad de conquistas que tuvo, ¿no? Por la cantidad de conquistas que tuvo. El señor Túpac Yupanqui dividió el imperio en 4 suyos. Hay un debate, otros sostienen que fue Pachacútec. En el caso del libro de Seprevi, afirma que fue Túpac Inca Yupanqui. Túpac Inca Yupanqui. Los 4 suyos los podemos dividir en 2 al norte y 2 al sur. Los que están al norte son el Chinchaysuyo y el Antisuyo. Los que están al sur, el Contisuyo y el Collasuyo. ¿De acuerdo? El suyo más grande, a simple vista, digan ustedes, ¿cuál es el suyo número 1 en extensión? Collasuyo. Muy bien, el Collasuyo, que abarca pues la meseta del Collao, lo que abarca parte de Bolivia, lo que parte de Argentina, parte de Chile y parte de Perú. Es un suyo muy grande, ¿no? Su símbolo, ¿qué animalito es? Un animalito que en la meseta del Collao nos da muchas utilidades para el campesino, ¿no? Carga su equipaje. Nos estamos refiriendo a la llama, ¿no? Mientras que el segundo suyo, ¿quién sería? ¿O cuál sería? ¿Cuál sería el segundo suyo en área territorial? Chinchaysuyo.
El Chinchaysuyo, número 2, claro, cuyo símbolo es el tigrillo, porque está llegando hasta Ecuador y Colombia, hasta los bosques tropicales, donde abunda este felino, el tigrillo. Tercer suyo, ¿cuál sería? Antisuyo. El antisuyo, muy bien. El suyo es el de la selva alta. Ahí están los felinos también, como el jaguar, su símbolo es el jaguar. Y el suyo más pequeño. ¿Cuál es el suyo más pequeño? El contisuyo. Contisuyo, cuyo símbolo es el cóndor, porque abarca la parte de Arequipa, y Arequipa tiene el cañón del Colca, donde vuela, ¿qué ave rapaz? El cóndor, ¿sí o no? Esta es las 4 regiones unidas por el sol, el Tahuantinsuyo. En quechua, Tahua, ¿qué significa? 4. Inti, sol, y Tahuantinsuyo, las 4 regiones unidas por el sol, ¿no? Entonces, no olvidarse de estos 4 suyos. Se dice que el Chinchaysuyo está al noroeste, el Antisuyo al noreste, el Contisuyo al sur oeste y el Collasuyo al sureste, pero el centro es el Cusco siempre. Dígame, jóvenes, ¿cuántos pobladores vivían acá? ¿Y cuál fue el suyo más poblado? En total vivían 10 millones aproximadamente de habitantes. Y por supuesto, ¿cuál era el suyo más poblado? ¿Cuál es el suyo que te garantiza vida, te garantiza estabilidad económica por la pesca abundante? ¿Cuál es el suyo? Chinchaysuyo. Muy bien, el Chinchaysuyo, es el suyo más poblado, pero el suyo más grande fue el Collasuyo. ¿Dónde radicó la grandeza de los incas para irnos adelantando? En que hubo planificación. La gente del Chinchaysuyo debía tener sus depósitos o almacenes para que sus alimentos no se acabaran para la población. Y obviamente toda la población estaba contabilizada en los quipus y la producción también, de tal suerte que la producción se hacía en relación a la población. Como consecuencia de eso, no debe haber gente con hambre, no debe haber gente con grandes necesidades porque todo estaba fríamente calculado. Pregunto, para que esto dé resultado y la población no sufra grandes necesidades, yo te pregunto, ¿tiene que haber migración libre o migración controlada de un suyo a otro en el imperio de los incas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Migración libre o migración controlada? ¿Libre? No, porque si la gente del antisuyo se pasa al Chinchaysuyo, puede haber desequilibrios o no en la producción. ¿Por qué? Porque vas a necesitar más recursos. ¿No es cierto? Vas a necesitar más recursos porque tú estás pasando población de un suyo a otro suyo. Y eso genera desequilibrios. Cada suyo tiene que autoabastecerse con su propia producción. Pero para que ese cálculo se cumpla, para que eso no tenga ningún tipo de dificultad, ¿qué debe suceder? Tiene que haber planificación y control de la migración. Y funcionarios que cumplan o no cumplan las órdenes del Inca. Claro que sí. Si no cumples, sencillamente pierdes la vida. ¿De acuerdo? Sencillamente pierdes. Las leyes son severas para todos aquellos que incumplen las órdenes del Inca. A ver, una pregunta para saber si me han entendido. Ceprevi, ¿en qué suyo estaría ubicado si hasta hoy existiera el Tahuantinsuyo? Vamos, Ceprevi, ¿en cuál de los 4 suyos estaría ubicado si hasta ahora? Chinchaysuyo. Muy bien, Suyo. el Chinchaysuyo, claro, porque Lima, donde está Ceprevi, está ubicado hacia el norte, ¿sí o no?, del Cusco, pero no hacia el noreste, sino hacia el noroeste. Y ahí está Chinchaysuyo, ¿no? A ver, otra pregunta.
¿Cómo se llama el suyo donde están los chunchos? Es decir, los selváticos. Antisuyo. El antisuyo. ¿Cómo se llama el suyo donde más abundan los camélidos? Suyo. El collasuyo. ¿Y cómo se llama el suyo donde están las falcónidas? Contisuyo. El contisuyo, muy bien, el cóndor, por supuesto. Como ven, hay que estudiar esto porque puede venir en cualquier examen de admisión. ¿De dónde vienen los incas? Una buena pregunta, a ver. ¿De dónde vienen los incas? Los incas nos dieron su origen a través de ¿qué? A través de las leyendas. Las leyendas de Manco Cápac y Mama Ogllo y las leyendas de los hermanos Ayar, ¿no? Entonces, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo, ¿quién la escribió? Un mestizo que tenía cultura de los españoles porque su papá fue español, pero su mamá fue una princesa incaica, ¿no? Chimpuocchio. Esos nombres no te dicen nada si fue un mestizo nacido en el Perú, que escribió una crónica llamada Los Comentarios Reales, donde escribe algo que le habían contado en forma oral y que venía de generación en generación. Era la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo, que él la incluye en los comentarios reales. ¿A quién me estoy refiriendo, jóvenes? Autor de los comentarios reales. A Garcilaso. Al Inca Garcilaso de la Vega. Claro. Garcilaso de la Vega escribe lo que le contaron sus parientes, por parte de padre o por parte de madre. ¿Qué dicen ustedes? De madre. Por parte de madre. padre, porque su mamá tenía pues linaje incaico. Entonces, él, ¿qué cosa hace? Pide referencias por escrito y él lo pasa a la crónica, los comentarios reales. Como por ejemplo, ¿qué cosa? Decir que el dios Sol ordenó que dos de sus hijos, Manco Cápac y Mama Ogllo, fundaran una civilización donde se hunda la vara que portaba Manco Cápac. Ordena a su vez que salgan del lago Titicaca y busquen tierra donde se pueda fundar esa civilización. Pregunto, ¿qué cosa es lago Titicaca? ¿Un lugar cualquiera o un lugar sagrado? ¿Qué dicen ustedes? Sagrado. Es un lugar sagrado. Porque Sagrado. fue escogido por el dios Sol para que de ahí salieran. Es un lugar de origen, si digo de ahí salieran, es un lugar de origen sagrado. ¿Cómo se llama al lugar de origen sagrado en quechua? ¿Cómo se le llama a ese lugar? Ahora le llaman la Santa Tierra. Los provincianos cuando dicen voy a regresar a la Santa Tierra, todavía le dan una connotación religiosa a pesar del paso del tiempo. En quechua se llama Pacarina, repito, lugar de origen sagrado. Cuando te pregunten, según la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo, ¿cuál fue la Pacarina de los incas? ¿Qué respuesta tienes que dar? Lo estás viendo en la diapositiva. ¿Cuál es la Pacarina? El lago Titicaca, claro que sí, el lago Titicaca. Una vez que emergieron del lago Titicaca, navegaron y llegaron a un lugar llamado Cerro Guanacaure. En ese lugar llamado Cerro Guanacaure se hunde la vara totalmente. ¿Qué significa, jóvenes, que se hunda la vara totalmente? Que han encontrado qué clase de tierra, árida o fértil. ¿Qué dicen ustedes? Tierra fértil. Tierra fértil, muy bien. Y allí se quedarán para fundar una civilización. Una civilización es una sociedad donde hay agricultura, donde hay ganadería, donde hay pesca, donde hay textilería, donde hay cerámica, y los incas van ahí a generar todo eso, ¿sí o no? Entonces los incas van a generar una gran cultura llamada civilización, pero ¿por orden de quién? ¿Por orden de quién se establecen ahí una gran civilización? Que luego se llamarán los incas. Gracias al dios Sol, ¿sí o no? Manco Cápac, ¿qué enseñará para que los hombres sean civilizados? La agricultura. Mama Ogllo,
¿Qué enseñará para que las mujeres sean civilizadas? La textilería. La textilería. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué cosa ambos fueron? ¿Los iniciadores o no de la civilización del Perú antiguo? Para la leyenda, ellos son los iniciadores, ¿no? Y fíjate qué casualidad que en la lengua puquina de Tiahuanaco, iniciador significa enca. Y la palabra enca es muy parecida a qué palabra. La palabra enca es muy parecida a qué palabra. A la palabra inca, ¿sí o no? Prácticamente no hay muchas diferencias. Eso quiere decir que gracias a esta leyenda han ocurrido dos cosas. Nos trata de decir dos cosas. Primero, que los incas son cusqueños o son foráneos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los incas son cusqueños o son foráneos? Que los incas son foráneos. ¿Que han venido de qué lugar? De la meseta del Collao, donde está ubicado el lago Titicaca y donde se forjó qué cultura del Perú antiguo. Vamos, acuérdense, qué cultura del Perú antiguo se forjó en la meseta del Collao, cerca del lago Titicaca. Vamos, jóvenes, ¿cómo se llamó esa cultura? Tiahuanaco. La cultura tiahuanaco. Entonces podemos decir primero que los incas no son cusqueños. Segundo, que los incas son foráneos. Tercero, que los incas se originan en Tiahuanaco y que llegaron al Cusco producto de una migración después de cruzar el lago Titicaca. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos sacar? Que los incas son personas sagradas o no. ¿Por qué los incas son sagrados? Porque son hijos de ¿quién? Porque son hijos de Dios Sol, ¿sí o no? Y han venido a civilizar el mundo, a enseñar las técnicas que el pueblo no conoce. Por eso los incas son los iniciadores. Si ustedes me entienden, ¿qué significa que los incas sean colonizadores? ¿Que los incas son el número 2, el número 3 o el número 1? ¿Qué cosas son los incas? ¿Número 2, número 3 o número 1? ¡Vamos! Que los incas son el número 1. En todo orden de cosas, inclusive en el orden sexual. ¿Qué significa en el orden sexual? Los incas, ¿con qué mujer se casan? ¿Con una mujer virgen o con una mujer que ha tenido hijos en otro matrimonio? ¡Habla! Virgen. Virgen, porque ellos son los iniciadores de la vida sexual de sus respectivas mujeres. En cambio, un hombre del pueblo, un campesino común y corriente que no sea inca, ¿exigirá que su mujer sea virgen o no necesariamente? ¿Qué dicen ustedes? No, porque él no es un inca, entonces él no va a poner condición a su novia que sea virgen. Pregunto, profesor, ¿y si su novia, un campesino común y corriente, le dice, he tenido 3 hijos de otro hombre? ¿El campesino la rechaza o la acepta con 3 hijos de otro hombre? ¿Qué dicen ustedes? Sabiendo que en el Imperio Incaico la mano de obra era lo más importante, es lo que te hacía pobre o te hacía rico para poder trabajar. Entonces, si una novia te dice, tengo 3 hijos de otro hombre, ¿tú le aceptas o le rechazas? Acepta, bro. Le acepta porque es mejor. 3 hijos para que te ayuden en la agricultura. Además, es una mujer bisoña, inexperta o ya una mujer con experiencia. Es una mujer con experiencia, claro. ¿Qué es mejor? ¿Una mujer con experiencia o una mujer sin experiencia? Esa mujer ya sabrá cocinar muy bien, ¿sí o no? Por lo tanto, te conviene tomar como esposa
a una mujer que tenga 3 hijos de otro hombre. Al final es una mujer separada, no tiene ningún problema y pronto tendrás 3 trabajadores para que te ayuden. Jóvenes, por eso se dice que los incas son muy amigos del trabajo, porque ellos supieron organizar a la mano de obra, ¿no? Los incas, ¿son o no son los hijos del sol? ¿Quién lo dice? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo. Los incas, ¿son o no los iniciadores de todo? ¿Sí o no? ¿Quién lo dice, profesor? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo, los iniciadores de todo. Jóvenes, ¿esta leyenda es importante o no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo, entonces. Claro que sí, pero también existe la leyenda de los hermanos Ayar, el que ven ustedes ahí en la pintura. ¿Cómo se llamó ese español? Juan Díez de Betanzos. Juan Díez de Betanzos fue un cronista español. Como cronista escribía todo lo que veía y todo lo que escuchaba. Su esposa era una princesa incaica también. Entonces, cuando llegaba la noche, él escribía y su esposa le dictaba todo aquello de los incas que le interesaba saber al señor Juan Díez de Betanzos. Y así nació la crónica Suma y Narración de los Incas, un libro necesario que todos los que postulan a humanidades deben leer, Suma y Narración de los Incas. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice esta leyenda? Otra vez que el dios Huiracocha y el dios Sol, ¿qué cosa permitieron? Que del cerro Tamputoco, ubicado en la región del Cusco, en la provincia de Paruro, en el distrito de Pacaritambo, salieran de una cueva del cerro Tamputoco llamado Capactoco 4 hermanos, Ayarcachi, Ayaruchu, Ayarauca y Ayarmanco, con sus respectivas esposas, pero que desaparecieron misteriosamente durante su trayectoria, donde iban a buscar un lugar donde fundar una civilización. El primero en desaparecer fue aquel que tenía una honda con la cual, lanzando piedras, podía derribar cerros. Se llamó Ayarcachi, cuyo nombre significa sal. Con engaños lo regresaron a la cueva, le quitaron su honda y ya no pudo salir. Más bien le pusieron una roca para que ya no salga. Salió, pero convertido en un cóndor, y desde el cielo bendijo a sus hermanos. No se olviden que los cóndoros eran dioses de la época de Chavín. Otro hermano que se convirtió, pero esta vez en piedra, fue Ayaruchu, que significa ají. Él se pegó a una piedra y se convirtió en una huaca. Huaca significa sagrado, también podía ser una piedra. Entonces quedan 2 hermanos, Ayarauca y Ayarmanco. Una mujer muy fuerte llamada Mamahuaco lanzó la vara de oro y se hundió toditito en un territorio llamado Acamama, que significa la madre de la chicha. Jóvenes, ese lugar llamado Acamama ya estaba poblado por naciones como los ayarmacas, como los zaguaceras, como los guayas. Estos hombres, los guayas, se oponen a la llegada de estos forasteros, donde estaba la mujer Mamahuaco, donde estaba Ayarauca, donde estaba Ayarmanco. Y por supuesto, parecía que iba a haber una guerra. Sin embargo, Mamahuaco se pone rebelde, les abre el cuerpo a algunos hombres, les saca los intestinos y se los pone en el cuello como collar, les saca el corazón y los refriega en su cara. Era una carnicera que provoca qué sensación entre los guayas o cusqueños más antiguos, que provoca qué reacción entre los guayas o habitantes ancestrales del Cusco. Susto, alarma, y corren como miedosos. Los recién llegados se sienten o no
ahora que son dueños de un pequeño territorio. En su agradecimiento al dios Sol, Ayar Manco manda construir el Inti Cancha, el primer templo en honor al Sol. ¿Sí o no? Y por supuesto, cuando construía el templo del Sol, el primer templo del Sol, el señor Ayar Auca se queda convertido en piedra. ¿Quién es el único hermano que prevalece? Ayar Manco, ¿sí o no? Ayar Manco, ¿qué ciudad crees que va a fundar en reemplazo de Acamama, que era su nombre antiguo? ¿Qué ciudad que se llama centro u ombligo del mundo va a fundar? La ciudad dilo. Ayar Manco va a fundar la ciudad Cusco. del Cusco. Y por supuesto, va a iniciar qué cultura, va a iniciar qué etnia, va a iniciar qué nación. ¿Cómo se llama a esos hombres que tienen como su capital el Cusco, que tienen como Dios al Inti, al Sol? ¿Cómo se llama esos hombres que tienen como templo inicial al Inti Cancha? ¿Cómo son ellos? ¿Son los egipcios? ¿Son los sumerios? ¿O son los incas? ¡Habla! Los incas. Son Los los incas. incas. Entonces Manco Cápac o Ayar Manco va a dar origen a los incas, a la etnia inca. ¿De acuerdo? ¿Qué enseñanza nos da esta leyenda? Que los incas tuvieron que, al llegar al Cusco, hacerle guerras a los guayas, porque de lo contrario no les dejarían entrar. ¿Hubo enfrentamientos o no con los pobladores nativos del Cusco? Claro, sí, con los pobladores de Acamama, porque se sentían dueños de ese territorio. Los incas, ¿qué cosa van a hacer con Acamama? ¿Lo van a borrar del mapa o van a cambiar de nombre a ese territorio? Van a cambiar de nombre. ¿Cuál es el nuevo nombre de Acamama? Que significa centro y ombligo del mundo. ¿Cuál va a ser el nuevo nombre de Acamama? Ya lo dije, Cusco, ¿sí o no? Cusco. Y así se van a dar origen pues al linaje de los incas, ¿de acuerdo? En conclusión, ¿los incas fueron guerreros o pacíficos? Fueron guerreros. Segundo, ¿de dónde vinieron los incas? ¿De Lima o del altiplano? ¿De dónde vinieron los incas? ¿De Lima? Del altiplano. Vinieron de Tiahuanaco. Al ser invadidos estos por los reinos aymaras, tuvieron que retirarse y así se produjo la migración de Tiahuanaco, del altiplano hacia lo que se conocía con el nombre de Acamama y que hoy conocemos con qué nombre. Cusco, centro y ombligo del mundo. ¿De acuerdo? Entonces la interpretación histórica de las leyendas es que los incas no son oriundos del Cusco, son foráneos, son personas que vinieron de otro lugar. Profesor, ¿y usted cree que hay argumentos para sostener eso? Por supuesto que sí. Los incas adoraron al dios Sol, pero ¿tuvieron o no un dios secreto, un dios oculto? El dios Huiracocha, que era también de Tiahuanaco. Pregunto, los incas tenían una lengua, que es el runashimi o quechua, pero ¿acaso tenían o no tenían una lengua secreta? Claro. ¿Cómo se llamó su lengua secreta? De donde nace la palabra Enca. Enca, que significa los iniciadores, que después se transformó en Inca. Me refiero a la lengua puquina. ¿Y quiénes hablaron la lengua puquina? ¿Quiénes hablaron la lengua puquina? Los tiahuanacos. Pregunto, ¿los tiahuanacos tuvieron a unos colonizadores que se llamaron mitimaes, sí o no? Para practicar el control vertical de los pisos ecológicos. Pregunto, ¿los incas también tuvieron mitimaes o no? ¿Los incas también tuvieron personas que salieron de los ayllus para poblar distintas regiones o no? ¿Los incas también tuvieron los hombres trasplantados llamados mitimaes? Esta institución de los mitimaes, ¿de dónde procede?
De los tiahuanacos, pues, ¿sí o no? Por lo tanto, conclusión final, los incas, ¿de qué cultura provienen? Vamos, respondan. Los incas, ¿de qué cultura provienen? Vamos, jóvenes, demuestren. Tiahuanaco. De Tiahuanaco, ¿sí o no? El Capas Cuna, ¿qué cosa es? Es una relación de incas, pero de los incas más importantes. Ahí veremos nosotros a Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui. Toda esa relación de Manco Cápac a Cápac y Yupanqui se le llama el Urin Cusco, o también llamado de los incas sacerdotes. A partir de Inca Roca ya viene el Hanan Cusco, que son los incas militares. ¿A qué se debe incas militares e incas sacerdotes? A que cuando Tiahuanaco fue invadido por los reinos aymaras, los que tuvieron que salir, ¿no?, fueron los sacerdotes y llegaron al Cusco después de una migración y se quedaron a luchar los militares, ¿no?, hasta que los militares van a salir también de Tiahuanaco y van a comenzar a gobernar el Tahuantinsuyo desde Inca Roca. Inca Roca, como veremos después, va a ser un gobierno de ambas parcialidades, ¿no? Van a gobernar un Inca de los Hanan y va a gobernar un Inca de los Urin, como veremos después. A ver, jóvenes, aunque es un Inca que se pierde entre la historia y la leyenda, entre la realidad y la ficción, ¿quién fue el fundador de la etnia inca? Ojo, no digo fundador del imperio, fundador de la etnia o nación inca. Vamos. Manco Cápac, porque Manco Cápac fundó el Cusco. Manco Cápac, ¿qué cosa decidió? Manco Cápac decidió construir o mandar a construir el primer templo en honor al sol. ¿Y cómo se llama el primer templo en honor al sol? El Inti Cancha, ¿no? Inició la construcción del Inti Cancha, ¿no? Inició la etnia inca y por supuesto fundó la ciudad del Cusco. Entonces Manco Cápac es un auténtico inca. Sinchirroca fue el primer inca en ponerse la mascaipacha, que es el símbolo de poder. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no fue Manco Cápac el primero en usar la mascaipacha? Porque su papá, que debería coronarlo, no era inca. El papá de Manco Cápac era tiahuanaco, o era de la región de Tiahuanaco. En cambio, el papá de Sinchirroca es Manco Cápac, él ya es fundador del Cusco, por lo tanto, ya puede Sinchirroca ceñirse la mascaipacha, que era el símbolo de poder. Yoque Yupanqui inicia un periodo llamado la Confederación, por la cual los incas tienen que tener o formar alianzas matrimoniales con las hijas de los curacas, vecinos. ¿Qué le convendrá al inca? ¿Tener una esposa o varias esposas? ¿Ah? ¿Qué le convendrá al inca? ¿Tener una esposa o varias? Varias esposas, porque al tener varias esposas, el inca va a tener más aliados, ¿no? Y la unión, ¿qué cosa hace? Hemos dicho. La unión, ¿qué cosa hace? Hemos dicho. La unión hace la fuerza, ¿sí o no? Entonces, eso se llama confederación. A partir de Yoque Yupanqui se inicia la confederación cusqueña. Los incas contraen matrimonio con chicas del norte, del centro, del sur, de los 4 suyos, ¿no? Pero obviamente hay una titular. ¿Cómo se llama la titular? La número 1, la Coya. No hay que perder de vista eso. Maita Cápac lo llamaron el Hércules andino. ¿Qué significa que lo llamen el Hércules andino? Que tenía una extraordinaria fuerza. Cuando abrazaba a sus amigos, solamente al abrazar ya le rompía las costillas. Imagínense esa fuerza muscular de Maita Cápac. Seguramente se dio porque ellos comían la carne más rica, jóvenes, que puede haber. La carne con más proteínas que tu paladar puede saborear. ¿A qué carne me estoy refiriendo, jóvenes? La carne de cuy, pues, la carne de cuy, con sus papas, con sus yucas, con su choclo. Es un plato bastante nutritivo.
Los incas tomaban café, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Totalmente falso, ¿no? ¿Qué cosa ellos tomaban en el desayuno? Quinoa. Tomaban maca, kiwicha, y quedabas como nuevo, ¿sí o no? Y iniciabas tu día de una forma espectacular. Y si querías endulzarlo, no le ponías azúcar blanca, sino le ponías miel de abeja, que el que la prueba ya no la deja, ¿sí o no? Por eso Maita Cápac era muy fuerte. Capa Yupanqui también era fuerte, pero el problema está que su mujer lo engañó. Porque siempre hay mujeres falsas, siempre hay mujeres desleales y felonas que cuando el hombre se ausenta, hacen de las suyas y lo engañan vilmente. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Traidora, felona, ambiciosa e interesada. ¿Cómo se llamaba la esposa de Capa Yupanqui que lo engañó con otro hombre? ¿Me lo podrían decir ustedes o no me lo podrían decir? Me estoy refiriendo a Cusi Chimbo. Esta mujer resultó ser una desleal. Quería ser la número 1 en la vida de Capa Yupanqui y por eso lo engañó. La pregunta es, ¿pero quién es el que promueve esta deslealtad, este engaño? ¿Es un hombre, sí o no? Porque hay hombres que seducen a mujeres casadas. No les importa que sean mujeres casadas. Pregunto, díganme el nombre de ese hombre que sedujo a la señora Cusi Chimbo, esposa de Capa Yupanqui, para que así le ponga un veneno a Capa Yupanqui y muera. Pregunta, ¿es un asesinato político o no es un asesinato político? Sí. Que supone el cambio de parcialidad. Si antes gobernaban los Urin, ahora van a gobernar los Hanan, los militares, los de la parte alta. Pregunto, ¿cómo se va a llamar el hombre que sedujo a esta mujer llamada Cusi Chimbo? A ver, jóvenes, ¿me están escuchando? Inca Roca. Inca Roca, muy bien, Inca Roca. Él funda los Yachayhuasis o las escuelas del saber. Él funda también una nueva forma de gobierno, donde el Inca del Urin va a gobernar con el Inca del Hanan. Por supuesto, el que tiene el poder es el Inca del Hanan, porque es político y militar, ¿no? Pero los Incas del Urin van a ser sumos sacerdotes, ¿de acuerdo? Y se van a reunir de vez en cuando con el Inca. Pregunto, eso se llama, ¿cómo se llama esa forma de gobierno? Entre dos personas. Pentarquía, tetrarquía o diarquía. ¿Cómo se llama esa forma de gobierno entre dos, entre Inca del Hanan y el Inca del Urin? ¿Cómo se llama esa forma de gobierno? Eso se llama con el nombre de diarquía. ¿Qué Inca estableció la diarquía? ¿El señor qué? ¿El señor qué? El señor Inca Roca. Yaguaruaca es otro Inca muy joven que cuando era muchacho fue asaltado por los ayarmacas. Es un pueblo cusqueño que quería ver a los incas fuera del Cusco. Y los ayarmacas lo iban a matar a Yaguaruaca cuando en eso, jóvenes, ¿qué cosa crees que sucede? Yaguaruaca comienza a llorar, ¿qué? Ante el asombro de los ayarmacas. Yaguaruaca, ¿qué cosa comienza a llorar? Comienza a llorar sangre. Y nosotros sabemos que ese nombre se lo debe justamente a haber llorado sangre, ¿no? El príncipe que lloró sangre, así se le llama a Yaguaruaca. Pero los historiadores también dicen que muy probablemente se trató de una conjuntivitis aguda que hizo que se infectara los ojos y le saliera sangre. Lo cierto es que Yaguaruaca
es el príncipe que lloró sangre y se salvó, obviamente, de un ataque de los Ayarmacas, pero luego otros pueblos lo van a matar. Cuando gobierna Huiracocha, ¿qué pueblo guerrero va a decidir invadir a los incas? Cuando gobierna Huiracocha, ¿qué pueblo guerrero decide invadir a los incas? Antes lo había hecho con el gobierno de Inca Roca, pero ahora lo va a hacer con Huiracocha y parece que Huiracocha tiene miedo, Huiracocha tiene temor de morir. Le dice a su hijo Inca Urco, hijo mío, yo huiré. ¿Qué vas a hacer tú, hijo mío? ¿Sabes qué le dice el hijo al papá? Papá, huyamos juntos todos. Y no se quedó el más joven a defender el Cusco. ¿Por qué? Porque tenía que, el joven, ¿qué tenía? El príncipe Inca Urco, ¿qué cosa tenía? Mucho, dilo la verdad, mucho miedo. Era un hombre pusilánime, ¿sí o no? Huiracocha se va a retirar, jóvenes, del campo de batalla. No va a presentar batalla tampoco, porque siente miedo. Y a su hijo le pide, ahora, hijo mío, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo me voy a retirar. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Y sabes qué le contesta el Inca Urco, hijo de Huiracocha? Papá, te acompaño. Yo también voy a huir. Los dos eran, ¿qué cosa? ¿Los dos eran cobardes o no? ¿Los dos eran miedosos o no? Por supuesto que sí. Ahora una pregunta de cultura general. ¿Todos los hermanos son miedosos? ¿Todos los incas eran miedosos? No. Dígame el nombre de un príncipe que luchó hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo se llamó ese príncipe? Cusi Yupanqui. Se enfrentó a los chancas el año 1438. Los venció a los chancas, pero pidió ayuda a los canchis, a los canas y a una mujer poderosa, a una curaca, la señora Chañan Coricoca, curaca del Ayu Chococachona. Sí, esa mujer fuerte. Y los canas y los canchis evitaron que Cusi Yupanqui sea derrotado por los chancas. Y más bien lo inspiraron para que en plena batalla de Yaguarpampa se apodere de lo que los chancas querían, su ídolo, su imagen sagrada, su dios. El dios Uscovilca fue secuestrado por Pachacútec. Y cuando los chancas se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y nadie da respuesta. ¿Qué gritaría uno lleno de pánico? Dios nos ha abandonado. Dios nos ha abandonado. Y comienzan a luchar con más bríos o comienzan a huir con el rostro lleno de pánico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Van a luchar o van a huir con el rostro lleno de pánico? Van a huir. Una batalla que se transforma en victoria gracias al joven Cusi Yupanqui, porque supo pedir ayuda, porque lo está en la Biblia, ¿sí o no? Si te encuentras ante un problema muy difícil, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que pedir. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la respuesta cuando tú pides? ¿Te dan o no la ayuda? Claro, no hay que ser escéptico. La misma Biblia dice, pedid y se os dará. Claro, pedid y se os dará. Entonces hay que leer la Biblia. Muchas cosas buenas están ahí, muchos consejos, aunque ni siquiera es necesario que sea cristiano. Basta que la leas para que encuentres consejos positivos. ¿De acuerdo? Jóvenes, el señor Cusi Yupanqui, ¿en qué inca se va a convertir si ahí nace el imperio de los incas? Y él se convierte en el convulsionador de la tierra. Y tierra en quechua significa pacha. Por lo tanto, ¿qué inca? ¿Qué nombre va a tener Cusi Yupanqui ahora? El nombre de Pachacútec. Pachacútec. Él le quita o no recursos a los chancas, les quita tierra, les quita alimentos, les quita ganado. Y ahora tiene recursos para invitar. Y no te olvides que el que más invita
el que más da, menos o más recibe. El que más da, menos o más recibe. ¿Qué dice usted? El que da más, recibe. ¿Más recibe? Claro, tendrá más ayuda en el ejército, tendrá el ejército más poderoso, y con Pachacútec se inicia una fase de expansión, ¿no? Incontenible, avasalladora. Y cuando venga su hijo Tupac Yupanqui, ya no, ya. La expansión se hará incontenible, ¿sí o no? No se olviden que Tupac Yupanqui conquistó como Auqui, como hijo, como príncipe y como inca. Conquistó como Auqui a los chimús, a los chachapoyas, ¿no? A los chinchas. Y como inca llegó el imperio hasta la tierra de los araucanos, hasta el río Maule de Chile, ¿sí o no? Territorio como cancha. Tupac Inca Yupanqui desafió el mar y con el mar se fue hasta dónde? Hasta la Polinesia y trajo negritos que eran de origen melanésico. Pero ¿qué Inca logró el máximo apogeo territorial? Porque llegó hasta Colombia. ¿Qué Inca llegó por el norte hasta Colombia? Huayna Cápac. Pero lamentablemente, cuando gobernaba Huayna Cápac y el imperio era muy poderoso, quienes estaban llegando también procedentes de Europa, los españoles al mando de Francisco Pizarro. Cuando estaba gobernando Huayna Cápac, en su segundo viaje, Francisco Pizarro llega a Tumbes y se entera en Tumbes, se entera de que había oro y de que había plata. Por lo tanto, él regresa a España para que le den la autorización más importante, la capitulación de Toledo, y así pueda invadir estos territorios a nombre de España. Pero deja un virus en el Perú. ¿Cómo se llama el virus que dejan los españoles? ¿La COVID, ¿no? ¿La influenza o la viruela? ¿Cómo se llama, jóvenes, el virus que dejan los españoles? La viruela. Y de la viruela muere el Inca Huayna Cápac, y de la viruela muere el sucesor Oauqui Ninan Cuyochi. ¿Hay un vacío de poder o no entre los incas? Claro que sí. Ese vacío se llena en el Cusco, pero ya había crisis. Los del norte no se sentían representados por la gente del sur de Cusco y viceversa. Ya habían pleitos. Entonces, ¿qué cosa se puede presentar? Una guerra entre los del norte, representados por Atahualpa, y los del sur, representados por Huáscar. Es una lucha por el poder, una lucha fratricida, que va a desarrollarse en el contexto de la invasión española. Francisco Pizarro, ¿va a salir favorecido o no con estos enfrentamientos? Claro, porque hay algo muy claro: divide y reinarás. Y eso es lo que estaba haciendo justamente Francisco Pizarro. Ahí tenemos entonces una repetición de las cosas que se hizo en la etapa imperial. Pachacútec, ¿qué nombre de príncipe tuvo? A ver, para saber si me están escuchando. Pachacútec, cuando era príncipe, ¿qué nombre tuvo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cusi Yupanqui? Cusi Yupanqui, con ese nombre venció a los chancas, ¿no es cierto? Inclusive se originó el mito de los pururaucas, porque los incas dijeron que de los cerros las piedras fueron bajando y se fueron convirtiendo en soldados. Y luchar contra un soldado de piedra, contra un pururauca, es imposible. El mito de los pururaucas explica la victoria de los incas sobre los chancas. No te vayas a olvidar, en la batalla de Yaguarpampa. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes, Pachacútec se fue hasta la región del Collao y conquistó a los reinos aymaras. ¿De acuerdo? Después se fue hasta el Collasuyo, ¿no? Conquistó a los huancas, llegó a Tarapacá por el sur, conquistó a los chinchas, a los de Pachacamac, Cajamarca, Chachapoyas, Gran Chimú, la cultura Chimú, y llegaron hasta Ecuador, hasta los Cañaris, la tierra de los Cañaris de Ecuador. O sea, ya hizo conquistas innumerables, ¿no? Como príncipe, como Auqui, conquistó a los Chachapoyas, a los Chimú, a los Cajamarcas, a los Chinchas, a los Quitos.
el Antisuyo llega hasta la ceja de selva. Y como si esto fuera poco, fue el Inca navegante, llegando por el mar a la Polinesia, pasando antes por las Islas Galápagos y llegando a una isla llamada la isla de Aguachumbi, que sería la Polinesia francesa, ¿no? Entonces, fíjate, este es un Inca que con balsas de la época de la cultura chincha, el Inca Tupac Yupanqui pudo haber surcado en el mar y llegado a la Polinesia, un viaje sencillamente espectacular. Como Inca Tupac Yupanqui, básicamente se adentró en Tucumán, Mendoza, Chile, Río Maule y Charcas, Bolivia. Ya no avanzó más, ¿no? Porque ya lo había hecho como Auqui. Había que establecer nada más una gran administración, ¿no? Entonces, él era duro, ¿eh? Tupac Yupanqui era duro. Aquel que no le obedece, simplemente se muere, ¿de acuerdo? Debe ser ejecutado. Y unos pueblos llamados Tanquihuas se habían rebelado. Les esperaba la muerte, pero la colla que le dijo a Tupac Inca Yupanqui: pásamelos a mi servicio, para que sean mis sirvientes perpetuos, ¿no? Para que me sirvan siempre. Es decir, se transformaron en yanaconas. Ya saben lo que es un yanacona. Un sirviente de la nobleza, ¿por cuánto tiempo? Un sirviente de la nobleza, ¿por cuánto tiempo? Para siempre, ¿de acuerdo? Para siempre. Por eso a Tupac Inca Yupanqui lo llamaron el Alejandro Magno Inca. ¿Y quién fue el Carlo Magno Inca? El que creó el Estado imperial. A ver, después de haberles explicado, ¿me pueden decir quién creó el Estado imperial? ¿Con qué Inca se inicia la fase imperial? ¿Qué respuesta me puede dar? Vamos, ¿qué respuesta me puede dar? ¿Quién creó el Estado imperial? Nada menos que Pachacútec, pues, ¿no? Pachacútec, ¿de acuerdo? A ver, Huayna Cápac establece el límite por el norte del imperio, es decir, el río Ancasmayo de Colombia, ¿no? Él ya había cobrado importancia la ciudad de Tumbibamba, que la fundó Tupac Inca Yupanqui, está en Ecuador actual, ¿no? Sin embargo, Tupac Inca Yupanqui nació en el Cusco, pero Huayna Cápac nació en Tumipampa, nació en Cuenca. Cuenca, ¿a qué país pertenece ahora? Cuenca, ¿a qué país pertenece ahora? A Ecuador. Por lo tanto, ¿quién es el Inca ecuatoriano que tuvimos? A ver, escriban o digan con su micro, ¿quién fue el Inca ecuatoriano? ¿Qué Inca del Tahuantinsuyo nació en Ecuador? Porque muchos confunden con Atahualpa. Atahualpa y Huáscar nacieron en el Cusco. Pero ¿qué Inca verdaderamente nació en Ecuador actual? En lo que es Tumibamba, lo que es la ciudad actual de Cuenca. ¿Cómo se llamó el Inca que logró la máxima expansión por el norte? Vamos, jóvenes, ¿cómo se llamó el Inca que logró la máxima expansión por el norte? Huayna Cápac, pues jóvenes, Huayna Cápac, ¿de acuerdo? Y Huayna Cápac va a ser el Inca que tenga que desarrollar más batallas contra los rebeldes curacas, ¿no? Y eso se va a relacionar o va a coincidir con la llegada de Francisco Pizarro, ¿no? En su segundo viaje, por primera vez al Perú, llega Francisco Pizarro. Ya saben que dejaron un virus que provocó la muerte del Inca Huayna Cápac y de su sucesor Ninan Cuyochi. Después de eso ya viene el vacío de poder, el nombramiento de Huáscar como Inca, pero no aceptan a Huáscar. ¿Por qué no acepta la gente del norte a Huáscar? Por varias cosas. Muy seguramente también por el extenso y dilatado territorio que era ingobernable, ¿no? Eran 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y cómo se controlaba eso? ¿Con teléfono, con filmaciones o caminando? ¿Cómo se controlaba eso? Caminando, ¿no? Era un imperio de peatones el que teníamos.
Entonces, eso hacía difícil, pues, que Cusco y Quito pudieran coexistir pacíficamente. Cusco prácticamente quería autorregularse. Quito quería autorregularse. Seguramente nos íbamos a la tercera, ¿qué? Al tercer intermedio. Pero no pudo haber tercer intermedio por la llegada de ¿quiénes? De los españoles que sometieron a los incas. Jóvenes, ¿cuál sería la organización política? ¿El Inca era un personaje con poderes limitados o ilimitados? ¿El Inca tenía poderes limitados o ilimitados? Tenía poderes ilimitados. El Inca podía decidir algo y eso tenía que cumplirse. Nada más. Claro, ¿quiénes eran los que tenían que obedecer? ¿Los incas mismos o el pueblo? El pueblo tenía que obedecer sin duda ni murmuraciones. En cambio, los incas al gobernante le llamaban la atención en caso de que no esté actuando correctamente. ¿Sí o no? Un ejemplo, en una oportunidad, el Huayna Cápac le dijo a un jefe, le dijo, quiero que conquistes a los pueblos del norte, que los vuelvas a conquistar porque se han sublevado. ¿Y sabes qué cosa le dijo el general? No le obedeció. No le obedeció. Te estoy repitiendo que vayas y destruyas la rebelión del norte. ¡Apúrate! Y el general, que era inca también, o sea, descendiente de los fundadores del Cusco, no le obedeció. Pregunto, ¿quién está cometiendo un error? ¿El oficial que no obedece al Inca o el Inca? El Inca. ¿Por qué? Porque hay una costumbre que los incas asimilaron. Hoy por ti, mañana por mí. Yo te doy, tú me das. ¿De acuerdo? Jóvenes, eso se llama reciprocidad y que luego los incas lo van a utilizar como la redistribución. Eso es un principio básico de la economía incaica. Dar para recibir, ¿no es cierto? Hoy por ti, mañana por mí. Que luego los incas lo aprovecharon y lo utilizaron en todas las formas de trabajo, ¿no? Entonces, el inca, ¿qué cosa se había olvidado? Se había olvidado de darle regalos al oficial. Le dijo, ándate y cumple con la misión. Y el oficial no se movió, al contrario, se quedó paradito ahí. Muy molesto, por cierto. Y hasta que los demás nobles le dijeron, Inca, te has olvidado de los regalos. ¿Cómo vas a convencer a una persona si no le das regalos? Para todo eran regalos. Inclusive, eso vino en el examen de admisión de San Marcos, ¿no? Esta semana. Pues, preguntaron, ¿cómo conquistado los incas Achimú? A, conquista directa, sin ningún tipo de preámbulo. B, entregando presentes y regalos al comienzo de la conquista. ¿Cuál era la respuesta? Entregando presentes y regalos antes de la invasión, ¿no? Antes del sometimiento. Entonces, esto es un principio llamado la reciprocidad. ¡Ojo! Entonces, el Inca acepta llamada atención de sus iguales. ¿Quiénes son sus iguales? Los nobles. ¿Pero tú crees que va a aceptar una protesta del pueblo? ¡Ay de aquel hombre del pueblo que osa enfrentarse al Inca! Le sacan la decapitan, luego le sacan el cráneo, y al cráneo lo cubren con oro y con plata, y allí, en ese cráneo convertido en vaso, consumen la refrescante, la embriagante chicha de jora, ¿sí o no? Chicha de jora. ¿Saben los incas qué van a hacer con tu piel? ¿Sabes tú qué cosas los incas van a hacer con tu piel si tú te rebelas contra el inca? Van a sacártelo. Eso se llama desollar a una persona.
¿Y sabes qué cosa van a hacer con tu piel? Tambores de guerra. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la música? Pues bien, los incas sacaban de tus huesos, de tus extremidades inferiores, de los más largos, el fémur para hacer una flauta, una quena de hueso, una flauta de hueso. Como ven, los incas, ¿qué cosa eran? ¿Los más pacíficos o los más crueles del Perú antiguo? A ver una respuesta. ¿Los incas qué cosa fueron? ¿Los más pacíficos o los más crueles del Perú antiguo? Los más crueles. Los más crueles, claro que sí. Pero si tú eras obediente, no te hacían nada. Si tú te ponías rebelde con ellos, te hacían de todo. ¿De acuerdo? Ahora, es que el Inca tenía poderes ilimitados. ¿Y cómo se llama un Inca cuando tiene poderes ilimitados? Se le llama absolutista. Los incas eran absolutistas y como se creían representantes de Dios, eran teocráticos y militares. ¿De acuerdo? Absolutistas, teocráticos y militares. Ejercían un poder de arriba hacia abajo. Jóvenes, ¿qué significa un poder de arriba hacia abajo? ¿Un poder horizontal o un poder vertical? ¿Qué significa gobernar de arriba hacia abajo? Un poder vertical, ilimitado, en donde las órdenes del Inca tenían que cumplirse sí o sí. ¿A qué joven el Inca le daba misiones militares y hasta políticas? A ver, mirando el triangulito de la organización política, el Inca era el hijo del sol. Pero ¿a qué personaje le daba o le encargaba sus ejércitos? Mirando la diapositiva, dígame, ¿a qué personaje el Inca le dejaba sus ejércitos? Tenía que tener una confianza mayúscula para que proceda a dejarle sus ejércitos a otro personaje, a otra persona. ¿Quién era el que controlaba los ejércitos cuando el Inca se ausentaba? Era el príncipe sucesor. ¿Quién era el príncipe sucesor? Me lo podría decir. El Auqui, considerado el más bello de todos los hombres o el más capaz. ¿Quién era el Auqui? ¿El más bello de todos los hombres o el más capaz? ¡Habla! Era el más capaz. ¿De acuerdo? Era el más capaz. Y había demostrado su valentía en varias pruebas. En el Huarachico, ahí se ven en el Huarachico, era una fiesta de la nobleza de sangre para saber quién era el más capaz. ¿De acuerdo? El Inca no recibía órdenes de nadie. De nadie. El Inca decidía todo, pero escuchaba, sobre todo, a 4 personas muy importantes que gobernaban los suyos y que integraban el Consejo Imperial o el Tahuantinsuyo Camachic, el organismo consultivo más importante de los incas. Se formaba un consejo de ministros, donde las personas más importantes que asesoraban al Inca eran 4. Esto se llamaba Tahuantinsuyo Camachic o Consejo Imperial, ¿no? Consejo Imperial del Cusco. ¿Quién presidía este Consejo Imperial? El Inca. Pero 4 personas eran las más importantes. ¿Por qué? Porque eran los jefes de los suyos. ¿Y cuántos suyos hemos dicho que hubo? 4. ¿Cómo se le llamaba al jefe de un suyo? A ver, comienza con A. Aposuyo. También le pueden llamar apocuna. Vuelvo a repetir. ¿Cómo se le va a llamar al jefe de un suyo? Se le va a llamar aposuyo o apocuna. ¿Cuántos apocunas habían en el Tahuantinsuyo Camachic? Repito, ¿cuántos aposuyos habían en el Tahuantinsuyo Camachic? Pero dímelo en quechua. A ver, dímelo en quechua. 1 es Iskay, 2 es, ¿cuánto? 1 es Iskay. 4 es Tawa. Entonces, ¿cuál es el número ahí que corresponde? Tawa, que significa 4.
¿Sí o no? Entonces, los cuatro jefes de los suyos, llamados Apuquispay, los cuatro Apuquispay, se reúnen, ¿no es cierto? Conversan, ¿no es cierto? Y por supuesto asesoran al Inca en todo lo que el Inca les pregunte, ¿de acuerdo? Esa es entonces la organización política. Los jefes de los suyos se organizan en el Tahuantinsuyo Camachic y son los principales asesores o ministros del Inca. El imperio incaico, después de los suyos, se divide en provincias. ¿Y quién es el gobernador de una provincia? El Apunchic o Huamani, ¿de acuerdo? El Apunchic o Huamani. Ellos controlan el orden, ellos controlan que no se viole el control de la migración, ¿no? La migración está controlada, tú no te puedes pasar de un suyo a otro porque alteras la economía. Y el Apunchic se encarga de controlar todo en la provincia. Jóvenes, ¿y quién es la autoridad de la base social llamada Ayu? Donde están las familias, donde están los Jatunruna, donde están los campesinos, ¿no? ¿Quién es la máxima autoridad de un Ayu? Es el curaca, ¿sí o no? El curaca es la persona que gobierna a los campesinos o Jatunrunas. Pero para que esté en este triángulo, tiene que haber sido sometido por los incas. Por eso los curacas se los llevaban al Cusco, para que aprendan el quechua, para que aprendan a adorar al dios Sol, para que aprendan a respetar al Inca, ¿de acuerdo? Los curacas eran hombres importantes también, pero sometidos al imperio inca. Pregunto, pero siempre hay traidores, siempre hay gente rebelde, pero para eso tiene que haber inspectores, tiene que haber visitadores, tiene que haber personas que sean los ojos y oídos del Inca. El Inca no está, pero es como si estuviera él, porque hay hombres que todo lo que pasa lo avisan al Inca. ¿Cómo se le llama a estos inspectores, a estos visitadores? Los tucurricuy. Los tucurricuy son los ojos y oídos del Inca. ¿Ellos avisan o no de lo que está pasando en el imperio incaico? Si hay una rebelión, los tucurricus se lo avisan al Inca y viene una represión contra los rebeldes. Si los jóvenes no quieren casarse hasta los 18 años, ¿quién procederá a casarlos? Aunque sea con personas que no conocen. Por ejemplo, a un joven le pones una señorita que sea chiquita, que el joven mide 1,68 m y la señorita mide 1,30 m, pero mala suerte. Eso tiene que cumplirse sí o sí, porque el tucurricu es un repartidor de mujeres, porque el tucurricu es un casamentero, porque el tucurricu es un guarmicoco, ¿no? Y nadie puede desobedecerlo, nadie puede contrariarlo, porque sus decisiones se tienen que cumplir al pie de la letra. ¿No es acaso verdad que el tucurricu viene del Inca? ¿No es acaso verdad que el tucurricu es un visitador enviado por el Inca y que goza de extrema confianza del Inca? Claro que sí. Toda decisión que tome un tucurricu tiene que ser cumplida. Como por ejemplo las decisiones que toma un juez. Nadie puede contrariar la decisión de un juez. Es igual, nadie puede contrariar la decisión de un tucurricu. Jóvenes, ¿por qué? Porque él viene de parte de ¿quién? De parte del Inca. Profesor, entonces el tucurricu también es como un juez, sí. ¿Y cómo se le llama a los jueces en quechua? Taripa Camayoc. El tucurricu es un Taripa Camayoc. Igual, el tucurricu es un casamentero, por lo tanto es un guarmicoco. También es un recaudador de tributos. También es un recaudador de tributos. Como ven ustedes, el Inca ejerce el poder en forma vertical. Nada ni nadie puede ponerse en su camino, salvo que sea pues un Inca, ¿no? Otro Inca. Ya hemos visto cómo hay hasta golpes de Estado, inclusive para luchar por el poder. Entonces no se olviden de esta estructura vertical. Los españoles lo sabían, ¿eh? Los españoles lo sabían. Y se aprovecharon de esta estructura de poder.
¿Por qué digo se aprovecharon de esta estructura de poder? Porque si no está el Inca, no se hace nada. El Inca lo ordena todo. O el representante del Inca lo ordena todo. En una batalla, por ejemplo, si el Inca se ausenta porque muere o porque es herido, ¿qué pasa con los soldados? Teniendo en cuenta esta estructura vertical, donde le digo, si no está el Inca no pasa nada. ¿Qué pasa cuando en una batalla contra los españoles, el que muere es el Inca, o es el jefe supremo, el general que conduce al ejército incaico? ¿Qué pasa con los soldados? Los soldados luchan con más furia para vengar la muerte del Inca. Los soldados se suicidan o los soldados se escapan raudamente. ¿Qué cosa cree que va a pasar? Los soldados se asustan y se escapan. Eso lo sabían o no los españoles. Cada vez que se enfrentaban los españoles con los incas, bastaba con matar al Inca para que todo se venga abajo. Ahí está, jóvenes, la organización social. La organización social de los incas fue teocrática, jerarquizada. ¿Qué significa una sociedad teocrática? Que tu papel en la sociedad depende de tu grado de parentesco que tengas con el sol, ¿no? Si yo soy hijo del sol, ¿dónde estaré? ¿En la clase alta o en la clase baja? En la clase alta. Claro. Y si no tengo vínculo de parentesco con el sol, ¿en qué clase estaré? ¿En qué clase social? Si no tengo vínculo de parentesco con el sol, estaré en la clase baja. Claro, eso es lo que ocurría. Por eso la sociedad es teocrática, porque los poderes, porque los privilegios dependen de tu grado de parentesco con el sol. ¿El Inca era hijo del sol? Sí. En quechua, ¿cómo se dice? Inti Churip. Inti Churip. El Inca por eso tenía los privilegios máximos, al igual que la nobleza de sangre, ¿no? Ropa de marca, ropa fina. ¿Cuál es la ropa que usaban los incas? Dime el nombre de la ropa, dime el nombre de su marca. Ropa cumbi, acuérdate de ropa cumbi. Ropa hecha con lana de vicuña. La otra ropa para el pueblo era una ropa simple, llana, que se usaba hasta romperse. Era la ropa abasca, la ropa abasca. ¿De acuerdo? ¿Me estás escuchando, verdad? La ropa abasca, la ropa simple del pueblo, que se usaba hasta romperse. La ropa del Inca o de la nobleza de sangre era la ropa cumbi, hecha con la mejor lana. Esa ropa el Inca la usaba mucho tiempo o la usaba poco tiempo. El Inca se cambiaba de ropa cada 4 o cada 5, cada día, cada 4 o 5 veces al día. Se cambiaba de ropa y se quemaba la ropa que dejaba de usar para que no le hagan brujería. ¿Te acuerdas o no de los chamanes que pueden hacer ritos a tu favor o en tu contra? Los incas ya creían en brujería, en los chamanes, y por lo tanto, para que no te hagan brujería, quemaban la ropa, ¿no? Así eran los incas, ¿no? Profesor, entonces ellos la ropa la hacían gente que tenía muchos conocimientos, sí, mujeres. ¿Cómo se llamaban las mujeres que eran expertas tejiendo, cocinando y por supuesto eran muy bellas también y podían ser las esposas de los incas o de los curacas, de los nobles? Eran mujeres muy especiales. Era un premio tener esas mujeres, porque ellas tejían, ¿no? La ropa del Inca que cada 4 o 5 horas se cambiaba. Me estoy refiriendo a las aguias, a las mujeres seleccionadas, a las mujeres escogidas, que de ahí, del Aguiahuasi, salían las mujeres que iban a ser esposas del Inca. Eran mujeres madrugadoras, trabajadoras, expertas, pero sobre todo tenían algo que enorgullecían al Inca. Pregunto, ¿eran mujeres
mujeres vírgenes, puras y castas. ¿En dónde encontrabas ese tipo de mujeres? En un local llamado el Yaguasi. Claro que sí. Profesor, pero el Inca tenía una esposa llamada Coya. Claro, era su mujer principal, pero no era la única. Los incas hacían alianzas matrimoniales. Claro que sí. Por eso, la Coya es su esposa principal. Y el Auqui es el hijo más importante porque es el hijo sucesor, ¿de acuerdo? Y los demás hijos se llaman pihuichures. Pregunto, cuando muere el Inca, ¿quién se va a llevar toda la herencia material? La tierra, el ganado, los sirvientes. ¿El Auqui, que es el príncipe sucesor, o la nobleza de sangre, compuesta por los familiares, descendientes masculinos y femeninos de cada Inca? Les digo esto porque esto se llama la herencia partida, ¿no? Cuando muere el Inca, al noble, al sucesor, al Auqui, le dan la mascaipacha roja, porque antes había tenido la mascaipacha amarilla. En cambio, las panacas, o sea, los descendientes del Inca, los integrantes de la nobleza de sangre, se tienen que encargar de velar por la memoria del Inca, que se va a ser convertido en una momia. Pero, ¿qué significa velar por la memoria del Inca? Tratarlo como si estuviera vivo, organizando ceremonias, banquetes y bailes en el honor del muerto. Al muerto lo trataban las panacas como si estuviera, ¿qué? Vivo, ¿no? Eso se llama culto a los muertos. Lo vestían muy bien, con ropa fina, le ponían también comida, ¿no? Le ponían bebida, le ponían coca. Profesor, pero en estas fiestas rituales, ¿quiénes eran los que más gozaban? ¿El muerto o la panaca? La panaca, pues, jóvenes, la panaca. Jóvenes, entonces, ¿quién se llevaba las tierras, el ganado, una vez que el Inca había muerto? ¿La panaca o el Auqui? A ver, una pregunta para los chicos cachimbos. Solamente respondan los que van a ser cachimbos, nada más, ¿ah? El Auqui. ¿El Auqui se queda con la herencia material? No, el que se queda con la herencia material son las panacas. El Auqui solamente se queda con la mascaipacha roja. Y con esa mascaipacha, al hacer conquistas, ¿puede tener más tierras o no puede tener más tierras? Claro que sí, puede tener más tierras. El Auqui se lleva el poder expresado en la mascaipacha roja. Y la panaca se lleva las tierras, el ganado, los sirvientes, etc. ¿Comprendieron o no comprendieron? Los panacas, los orejones vivían entonces con grandes banquetes, ¿no? Esto hizo que el Inca Huáscar protestara, porque muchas fiestas tenían jóvenes los incas, demasiado fiesta, tenían una fiesta que duraba 15 días, comiendo, bebiendo, bailando, riendo. Por eso el Inca Huáscar prohibió las fiestas rituales, y esto provocó la rebelión de las panacas y promovieron Atahualpa y el desarrollo de una guerra civil que trajo abajo, pues ya sabemos, a los incas, porque en eso llegaron los españoles, ¿no? Y se aprovecharon de esa división entre Huáscar y Atahualpa. La nobleza de privilegio está integrada por todas aquellas personas que vienen fuera del Cusco, los curacas provincianos. Por eso se llama la nobleza de privilegio advenediza o provinciana, integrada por curacas, ya hemos dicho. Y los recompensados son los famosos yanayacos. ¿Qué significa yanayacos? Esos hombres que sirvieron al Inca directamente y se ganaron su confianza de él. Y algunos de ellos van a ser encargados de desarrollar labores de muy alta responsabilidad. Por ejemplo, ser jefes de un ejército, ser generales del ejército incaico. Eso significa que su categoría, que su importancia ha bajado o ha subido. Si te nombran general del ejército, habiendo tú sido un simple yanacona, eso significa que ha subido de importancia.
No eres noble de sangre, pero eres noble de privilegio. No eres curaca, no eres advenedizo provinciano, pero si eres un noble recompensado, ¿sí o no? Los jaturrunas son la mayoría, son los campesinos solteros o casados. Para que tú seas un hombre grande, tienes que ser un hombre casado, ¿de acuerdo? Un purek, jefe de una familia, para que te den tierras y a tus hijos también le den tierras, que se llamaban topos, en una parcela de tierra de 2.700 metros cuadrados de extensión variable. ¿Qué significa extensión variable? Que podía ser más o podía ser menos. Si era muy fértil, era menos, si era poco fértil, era más. ¿De acuerdo? Si eras hombre, te daban un topo, si eras mujer, medio topo. La cosa es que todos tenían su topo. Los campesinos fueron la mayoría, fueron la fuerza motriz, fueron los trabajadores, fueron los hombres que van a laborar en la mita, ¿no? Los hombres que van a ser desplazados de un lugar a otro para que sean mitimaes. Los sacaban de sus ayus el Inca y les daba responsabilidades muy importantes, cuidar las fronteras, enseñar a cultivar el maíz en los cerros. Ustedes se acuerdan que los incas destacaron más en la construcción de andenes. Eso se llama las terrazas agrícolas en la ladera de los cerros para sembrar maíz, ¿no? Gracias a los andenes, por ejemplo, Machu Picchu se mantiene hasta el día de hoy. No hay desprendimientos, no hay lo que se produjo ayer, por ejemplo, en Patás. ¿Qué cosa se produjo en Patás? A ver, los que han visto la televisión el día de ayer, ¿qué se ha producido, jóvenes? A ver, ¿cómo está el audio? ¿Se escucha o no se escucha? Se escucha, profesor. Sí se escucha, profesor. El día de ayer se produjo un desprendimiento de la tierra, de unas zonas altas de Patás. ¿Por qué los incas, si viven en zonas altas, no sufrieron ese problema que ahora ocurre? Porque los incas construían andenes en las zonas altas. ¿Qué significa? Así como ahora en los cerros se construyen muros de contención con grandes piedras, con cemento también, así los incas construían muros de contención, pero llevaban tierra cultivable para sembrar maíz, construían canales para que el agua no se empoce, sino discurra. Jóvenes, todo eso fue la máxima construcción de los incas, los andenes, para ampliar la frontera agrícola y tener el producto agrícola número 1 del Perú, que fue el maíz, y con eso tienes la rica chicha de jora, con eso tienes la chicha morada, la sopa de mote, la sopa de chochoca, la canchita que tanto les gusta a ustedes cuando ven el cine. Eso sale del maíz, ¿no? Y para eso están los andenes, la principal construcción relacionada con la actividad agrícola de los incas. No es que los hayan inventado, eso ya existía con Tiahuanaco, con Huari. Ellos lo reprodujeron en todo el imperio de los incas. ¿Y quiénes eran expertos en eso? Los mitimaes, pues porque ellos iban a distintas regiones a practicar el control vertical de los pisos ecológicos. Eran los trasplantados que iban de un lugar a otro lugar, ¿no? No había lugar donde los incas no mostraran su poder por la acción de los mitimaes. Por eso que los mitimaes eran los civilizadores, llevaban la cultura alta de los incas a todo lugar, a los cuatro suyos, al norte, al centro y al sur. Esa es la labor de los mitimaes. Ellos llevaban la cultura, ellos eran colonizadores y se iban a las colonias y ahí trasplantaban las costumbres de los incas, ¿no? La lengua quechua, el culto al sol, las técnicas de cultivo como los andenes, etcétera, etcétera. Los yanaconas eran personas que iban a morir, pero les pusieron la condición de sirvientes perpetuos para toda la vida y hereditarios, es decir, sus hijos iban a ser también yanaconas. Esto surgió en la época del Inca Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Pero la Coya intercedió para que los pueblos sean puestos en condición de servidumbre, pero no sean exterminados.
En cambio, quienes sí eran más, digamos, una vida más dramática, una vida mucho más dura, los pinas o piñas, porque ellos fueron condenados a trabajar en la ceja de selva, cultivando y extrayendo la hoja de coca. Sus hijos también tendrían que trabajar en ese lugar y no podrían salir. Era como si estuvieran presos, pero trabajando permanentemente. Aquí sí podemos notar que es una condición de esclavitud. Los esclavos fueron los piñas, los yanaconas fueron sirvientes y los mitimaes fueron colonizadores, ¿no? Quienes ya no podían regresar a sus ayus nunca más, de los 4 que están en el pueblo, Jaturrunas, Mitimae, Yanaconas o Piñas. Dígame la pareja que ya no más van a regresar a sus ayus de origen. ¿Quiénes se quedaban? ¿Piñas? Y otro más, dígame otro, porque servían a la nobleza para siempre, en forma perpetua, servían a la nobleza para siempre. Los Yanaconas. Yanaconas y los Piñas, y ellos ya no regresaban a sus ayus. En cambio, los Mitimaes sí regresaban, los Jaturrunas también regresaban cuando trabajaban en el ejército, cuando hacían una obra para el Estado. Jóvenes, ¿qué cosa es lo más importante para los incas, para la cultura inca? ¿El dinero, el oro, la plata o la mano de obra? ¿Qué cosa te resuelve los problemas para un pueblo agricultor como los incas? ¿Será o no será la mano de obra? ¿Será o no será la mano de obra lo más importante para los incas? Porque con eso construyen Machu Picchu, los caminos del Inca, Sacsayhuamán, construyen puentes, construyen una serie de obras que van a, digamos, dejar que el legado de los incas continúe hasta el día de hoy. Machu Picchu está, Sacsayhuamán está, el Coricancha está, y hay gran cantidad de caminos del Inca que están todavía a ojos vista y que lo podemos contemplar. Por lo tanto, ¿cómo se consigue eso? Simplemente con mano de obra, nada más. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo más importante para la economía incaica? El trabajo, que fue general, obligatorio, equitativo, colectivo, limitado, de acuerdo a tus fuerzas, ¿no? Por esa razón, la mano de obra es fundamental. Y ojo, sobre todo, una práctica que la debes tener en cuenta, dos principios que estuvieron presentes en la economía incaica. Dar para recibir. Yo te doy, tú me das. ¿Eso con qué nombre se conoce? Con la reciprocidad. Por eso, para nuestros antepasados, la mano de obra era muy importante. De tal suerte que si tú no tenías parientes, eras pobre. Y si tú tenías muchos parientes, eras rico. Si eres pobre, si eres un huacha, eres pobrecito, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es la solución para la gente que no tiene parientes, pero necesita que cultiven su tierra, su topo? ¿Cuál es la única solución, jóvenes? Practicar la reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. Yo te doy, tú me das. La reciprocidad puede ser simétrica o asimétrica. Simétrica cuando hay igualdad. Asimétrica cuando una parte gana más. Generalmente, cuando una persona tiene un cargo, cuando una persona tiene un estatus elevado, entonces gana más con el intercambio, gana más con el... Por ejemplo, en el AINI, si tú no tienes familiares, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ofrecer tu trabajo a tus vecinos y decirle, vecino, estoy disponible. O sea, tú primero tienes que ofrecer tu trabajo y después de haber trabajado 1 mes o 2 meses para otra familia, esa familia te devuelve el trabajo en la misma época, en la misma cantidad. Eso significa un trabajo interfamiliar en el AYU, ¿sí o no? Es un intercambio de trabajo entre los miembros del AYU. Es un trabajo interfamiliar.
donde hay una reciprocidad perfecta. Hoy por ti, mañana por mí. ¿De acuerdo? Eso se llama el AINI, ayuda mutua o recíproca. La minca es un trabajo donde participan toda la familia del Ayu. ¿Y quién es el jefe que organiza el Ayu? Pues simplemente es el curaca, ¿no? Para los trabajos en la tierra del Inca y la tierra del Sol. Nadie puede eludirse, ¿no? Todos tienen que cumplir, porque es una orden del curaca. Por ejemplo, trabajar para cultivar la tierra de los niños huérfanos, trabajar para construir la casa de los recién casados. Eso es una minca, es un trabajo colectivo. Nadie debe dejar de trabajar. Y la mita, profesor, mira, los incas sabían que para que la gente te obedezca, tú tienes que dar regalos, ¿no? Porque eso forma parte de la reciprocidad. Pero el Inca se da cuenta que cuanto más dé, más recibe. Por lo tanto, dar regalos ¿es bueno o es malo? Dar regalos es bueno, porque eso forma parte de la reciprocidad. Pero ¿quién va a salir ganando más con ese intercambio? Va a ser el Inca. Por lo tanto, si él sale ganando porque tiene más estatus, más poder, a esa reciprocidad se le va a llamar de dos maneras. Se le va a llamar reciprocidad asimétrica, ya no simétrica, sino asimétrica, o redistribución. ¿De acuerdo? La redistribución es la inversión del Estado. Es cuando el Estado, entre comillas, te regala. Pero no te está regalando, está invirtiendo para que luego, con ese intercambio que haga, el Inca salga ganando. Pregunto, ¿qué te va a pedir a ti que eres del pueblo? ¿Qué te va a pedir a ti que eres el pueblo, el trabajador? Que le des la mano de ¿qué? La mano de obra. Pero para que tú estés fuerte y puedas soportar la larga jornada de trabajo, ¿debes o no tomar chicha de jora? Claro, los incas tenían una creación alfarera. Habían creado una vasija llamada urpu o aríbalo. El urpu o aríbalo es la cerámica representativa de los incas que les correspondía a ellos, un invento de ellos, ¿no? La cerámica, que es de cuello largo, forma globular y base puntiaguda, que servía para fermentar la chicha de jora, el aríbalo o urpu, ya saben, cerámica representativa de los incas. Ahí se macera la chicha de jora y en un quero te daban refrescante chicha de jora. Pero llega la hora de almuerzo, picante de cuy, pachamanca, y para que termines de trabajar, las hojas de coca, ¿sí o no? Pregunto, así puedes construir caminos, puentes, fortalezas, ciudades, etcétera, etcétera. Este trabajo es por turnos y obligatorio, así como la minca, y la debes cumplir entre los 25 a 50 años. Pregunto, esto ya no lo pide el curaca, la mita la pide el Inca, ¿de acuerdo? Y la mita se hace por turno. No se trabaja los 365 días del año la misma persona, lo hacen otras personas. Tú cumples unos 2 o 3 meses y luego viene otro y te releva, te reemplaza, ¿de acuerdo? Una pregunta, ¿en la mita hubo reciprocidad, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cómo está el audio? No lo escucho. Sí, sí. Claro. ¿Qué ponía el Inca? Bebidas, comida y coca. ¿Qué ponía el pueblo? ¿Qué ponía el pueblo? ¿Qué ponía el pueblo? Mano de obra. Mano de obra. El recurso más importante, ¿cuál fue? ¿El recurso natural o el recurso humano? El recurso más importante fue el recurso humano. Y luego, número 2, ya viene la tierra del Inca, la tierra del sol, que pertenece al Estado y que va a ser cultivado también por los Hatun Runas. Pero, ojo, la grandeza de los incas, ¿en dónde estriba? En que lo que ellos cultivaron no se lo van a consumir todo. Ellos lo van a guardar. ¿En qué almacenes estatales? Lo van a guardar en las colcas. No se olviden. ¿Dónde lo van a guardar? En las colcas, en los depósitos estatales.
Allí lo van a guardar en sitios elevados para que no se descompongan. ¿Y dónde lo van a comer o consumir? Lo van a consumir en los tambos que están cerca de los caminos. Son unas posadas que están cerca de los caminos. De tal suerte que al viajero, al colonizador, al ejército no le va a faltar nada. Tendrán casa, tendrán comida, tendrán armas. En los tambos había de todo, ¿no es cierto? Y los que tienen papa y quieren comer camote, se van a hacer el trueque a los catus, a las ferias, ¿sí o no? Todo estaba fríamente calculado, era una economía planificada, pero acá están los dos principios. Primero la reciprocidad, intercambio, y la continuidad de la reciprocidad para ganar más es la redistribución. ¿Quién es el que hace la redistribución? ¿Quién es el que hace la redistribución? ¿Quién es el que gana más con la redistribución? ¿El Ayu, el Curaca o el Inca? ¿Quién es el que gana más? Es el Inca. ¿Y qué recibe el Inca del pueblo a través del Curaca? Trabajo, es decir, mano de obra. ¿De acuerdo? Lo más valioso que el Inca pudo aprovechar. Pero para eso tuvo que organizar a los trabajadores. ¿Habían o no había numeración? ¿Sabían o no sistema de numeración? Claro. Había numeración chunca, pachaca 100, guaranca 1000. Entonces había un sistema de numeración decimal y pentasimal. Sabiamente pudieron organizar la mano de obra, alimentarlas correctamente, ¿sí o no? Porque, por ejemplo, había el jefe de 10 familias, el Chunca Camayoc, jefe de 100 familias, el Pachaca Camayoc, jefe de 1000 familias, el Uno Camayoc, hasta el jefe de 10.000 familias, ¿no? Entonces todo estaba fríamente calculado, ¿no? Jefe de una familia era el Purec, acuérdense bien, jefe de 10 familias, el Chunca Camayoc, jefe de 100 familias, el Pachaca Camayoc, jefe de 1000 familias, el Guaranca Camayoc, y en 1000 familias, el Uno Camayoc, ¿de acuerdo? Entonces era difícil, tenías contabilizado a través de los quipus a tu población, tenías contabilizado a través de los quipus tu producción. Entonces, tu producción estaba de acuerdo o no a la población. Y nada interfería porque nadie podía pasarse a tu suyo. Todo estaba calculadamente, en forma suficiente. Y así se podía cultivar en las tierras del Inca, en las tierras del Sol y en las tierras de las comunidades o ayus. Con la chaquitaquia que están ustedes observando, el producto agrícola más importante. El producto agrícola más importante. ¿Cuál es el producto agrícola de los incas? El maíz. Y número 2 para el pueblo, la papa. Y luego ya viene pues la yuca, el camote, la coca, etc. Jóvenes, ¿se pudo alimentar entonces con la economía incaica a 10 millones de habitantes? Sí, lo prueban los españoles. Cuando llegaron los españoles, ellos no cultivaban la tierra. Ellos sacaban de los tambos los alimentos para vivir. Ordenaban que de las colcas o depósitos pasaran los alimentos a los tambos para que los españoles que caminaban por el Capañán puedan servirse el oyuquito con charqui, puedan consumir la sopa de mote pelado, etcétera, etcétera, o el picante de cuy también, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque había alimentos que la economía pudo conservar no solamente para un año, sino para varios años. Todo estaba fríamente, ¿qué entonces? Calculado. Y así pudieron construir grandes obras, porque la arquitectura fue el arte más desarrollado por los incas, aplicando técnicas sencillas, pero que tuvieron mucho éxito. Por ejemplo, utilizaron las piedras finamente talladas, pero cuando encajaban las piedras unas con otras no usaban cemento, usaban la técnica de la presión. ¿Y hubo simetría? Claro que sí, porque las puertas y ventanas tenían la misma forma, una forma trapezoidal, ¿no?
tuvieron una forma trapezoidal. Entonces es fácil de distinguir las construcciones de los incas. Si es de piedra, es porque está en la sierra. Si es de la costa, es porque está en la... Si es de la costa, es porque tiene construcciones de adobe, ¿no es cierto?, de barro. Pero tanto las ciudades de la costa, las construcciones de la costa y las construcciones de la sierra o de la selva tienen una misma característica. Las puertas y las ventanas tienen ¿qué forma geométrica? Las puertas y las ventanas tienen ¿qué forma geométrica? Tienen una forma geométrica trapezoidal, ¿no? Ahí está la mejor construcción religiosa, el Coricancha, que fue cubierta con planchas de oro. Tienen una ciudad con su arquitectura civil, Machu Picchu. Su verdadero descubridor es Melchor Arteaga y no Ayram Bingham, porque él lo descubrió. Él más, Melchor Arteaga le dio la pista, le dio los croquis para que Ayram Bingham, el año 1911, llegara a la ciudad de Machu Picchu. Y por supuesto, fortaleza militar, Sacsayhuamán. La cosmovisión nos habla de tres mundos: el mundo de Hanampacha, el mundo de los dioses, el mundo de aquí, Caipacha, y el mundo de abajo, el mundo de los muertos, el Ucupacha. Pacarina, lugar de origen; Huacas, lugar sagrado; Malquis, las momias; y por supuesto las apachetas son piedras dejadas en los caminos para tener suerte. Y el Intihuatana, el reloj solar. Gracias al Intihuatana, que era una piedra en forma de punta, se puede medir el tiempo. Es un calendario. ¿Quién es el dios oficial de los incas? El dios Sol. ¿Quién es el dios ordenador de los incas? Huiracocha, ordenador, algunos le llaman el dios creador. ¿Quién es el dios que mueve a la tierra? El dios más importante de la costa. Mueve a la tierra, que se llama Mamapacha. La tierra se llama Mamapacha. Por lo tanto, si él mueve a la tierra, su nombre también debe comenzar con Pacha. Su nombre, el dios Pachacamac, el dios que mueve a la tierra y produce los grandes terremotos. Tuvo su oráculo acá, al sur de Lima. Y por supuesto el dios Pariacaca, el dios de las lluvias torrenciales. El dios, no se olviden del dios Pariacaca. Y tampoco deben olvidarse de los Apus, el dios de las montañas sagradas donde nacen los ríos y que nos dan el agua. Cada vez que hay sequía, siempre se manda, siempre hay ofrendas para los Apus. ¿Cuáles las ofrendas máximas? Los capacochas, que incluyen o no sacrificios humanos. ¿Los incas también sacrificaron a personas de poca edad? Sí. Ahí está el caso de Juanita, Sarita, ¿no?, que son malquis o momias que nos han quedado hasta el día de hoy. Bueno, jóvenes, vamos a pasar a la práctica. Un minuto para pasar a la práctica. Pues no le queda otra que pagarlo en rublos. Jóvenes, ¿el profesor se retiró? No. A ver, jóvenes. Profesor, disculpe, no se olvide de pasar la asistencia. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Ya, a ver, ¿me escuchan los jóvenes?
A ver, un comprendido el audio para resolver la práctica rápidamente. ¿Cómo se escucha? Sí, se escucha. Ya. Profesor, Primera- ¿podría mandar por el chat el archivo? Porque no sé, no me aparece solamente la unidad 6. Ya, yo voy a dictar, ya, no se preocupen. La región más extensa del incanato. ¿Puedes? La más grande es el Collasuyo. Letra A. Pregunta número 2. La familia de cada Zapa Inca, ¿cómo se llamaba? A los incas también se le llama Zapa Inca, es un superlativo, el señor de señores, emperador de emperadores. ¿Cómo se llamaba la familia de cada Zapa Inca? Se le llamaba Pana. Panaca, la 2 es la B, ¿de acuerdo? ¿Cuáles fueron los principios que rigieron la economía incaica? Fácil, la reciprocidad y la redistribución. Pregunta 4. ¿Qué es el AINE? ¿Qué cosa es el AINI? Vamos. Fue el trabajo de los runas o hatun runas en los ayus. 4, letra C. Pregunta 5. La nobleza, a ver, la nobleza de sangre del Tahuantinsuyo estaba conformado por ¿quiénes? La panaca. Por la panaca, muy bien. Pregunta, a ver, 6. Las conquistas de los chancas y huancas fueron realizadas por el gobierno de ¿quién? Pachacútec, ¿sí o no? Pero acá no está Pachacútec. ¿Quién fue o cuál fue su nombre cuando era príncipe? Cusi Yupanqui. La 6 es la A entonces, Cusi Yupanqui, ¿no? A ver, pregunta número 7. Los sirvientes de las clases dominantes del Imperio Incaico fueron denominados ¿con qué nombre? La 7. Los yanaconas. Yanaconas, no se olviden, así se llamaron los sirvientes. Eran hereditarios, ¿ah? Y sobre todo también eran hereditarios y vitalicios. O sea, para siempre iban a ser sirvientes. Pregunta 8. La principal forma de trabajo inca, porque eran millares y millares y millares de todo el año de trabajadores para construir las obras del Estado, convocados por el Inca, era un turno de trabajo. No trabajabas todo el año. ¿Cuál era la respuesta en la 8? La mita. Letra A, la mita. Pregunta 9. La educación formal para la clase dominante del incanato se dio en los Yachayhuasis o Casa del Saber, fundada por Inca Roca. Pregunta 10. Tecnología agrícola del Estado Inca. Tecnología agrícola del Estado Inca. ¿Cuál era la respuesta ahí? Los andenes, pues, ¿sí o no? Los andenes. Pregunta número 11. En el Imperio Incaico, ¿la tierra era propiedad de quién? Del Inca, pero ¿quién era el Inca? Era el jefe del Estado. O sea, la respuesta es la letra A. Estado. Tierra del Inca, Tierra del Sol, era del Estado. A ver, avanzamos con la pregunta 16. Los pobladores comunes de cada ayu, ¿cómo se denominaban? La mayoría, ¿cómo se denominaban? Los trabajadores, ¿cómo se denominaban? Los hatun runas, los campesinos, ¿sí o no? 16 es la D. A ver, pregunta 12. Creación propia del Estado Inca. ¿Te acuerdas cuál era? Una cerámica. El aríbalo o urpu. El aríbalo o urpu. La 12 es la D de dedo. La 17. Ayuda mutua en los pueblos. Permitió el sistema de trabajo llamado ¿con qué nombre? El AINI. El AINI, muy bien.
13. Es una muestra de la arquitectura eminentemente religiosa. Fueron cubiertas con planchas de oro por fuera y por dentro. Fue... Aquaman. ¡No! ¿Te acuerdas que brillaba como el sol? ¿Te acuerdas que brillaba como el sol porque era de oro? Y en quechua oro significa cori. Quechua oro significa cori. ¿Cuál es la respuesta? El Cori Cancha, construido por orden de Pachacútec. Pregunta 18. El jefe de cada ayu, ¿cómo se denominó? El Purec, el jefe de cada ayu. Era la mínima autoridad. La número 14. Para justificar el poder incaico, Pachacútec estableció el culto a qué dios en todo el imperio. Inti. Inti, el sol, es el unificador, pues. Pregunta 19, ¿no? El imperio incaico surge luego del triunfo militar sobre qué cultura? Sociedad guerrera, que también querían ser un imperio, pero los incas se impusieron. En la batalla de Yaguarpampa, los incas se impusieron en la batalla de Yaguarpampa. ¿Cuál es la respuesta? Ahí se originó el mito de los Pururaucas, los soldados los soldados de piedra, ¿no? Que ayudan a los incas. Los chancas, ¿sí o no? Y ahí sí los incas serán imperio. Y la pregunta 20. La pregunta 15 primero. Lugares sagrados de orígenes. Lugares sagrados de orígenes. ¿Cuál sería la respuesta? Pacarina. La Pacarina, muy bien, la Pacarina. Y por cierto, la pregunta número 20. En el gobierno de Huayna Cápac, el imperio incaico, ¿qué pasó con el imperio incaico? Lo dijimos, pusimos un mapa inclusive, ¿se acuerdan o no? Alcanzó su Máxima expansión al norte. Alcanzó su máxima expansión por el norte. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias también al representante del personal administrativo. Muchas gracias y como siempre, a triunfar. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.